Buenos días, amados hermanos, bendiciones del Señor para todos. Damos gracias al Señor por su cuidado amoroso y efectivamente hoy en todo el mundo se está haciendo un énfasis sobre recordar a la iglesia perseguida. Eh, en el mundo, dijo el Señor, hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay persecución, amados hermanos, en el mundo, solo que es complicado, a pesar de que hay tanta comunicación en las redes. Podemos observar también que cuando se trata del sufrimiento de cristianos, hay como un silencio total, ¿verdad? Eh, Hay más publicidad cuando se mata un perro, eh, atropellado, o el castigo a los animales, el maltrato a los animales, que cuando se sabe de personas que sufren por el Evangelio. Entonces, estamos recordando este día y toda esta semana está dedicada a la oración por la iglesia perseguida en el mundo. Nosotros ignoramos muchos, pero si ustedes quieren un nombre, eh, tengo un nombre aquí que me ha llegado para que nosotros podamos recordarles. Eh, el pastor Ezra Jim, es un pastor de las iglesias chinas. Estamos hablando de la China oriental, ¿verdad? Donde la persecución a la predicación pues es un hecho. Este gobierno que está de Xi Jinping, ¿cómo se llama? Xi Jinping, este es uno de los gobiernos más violentos contra la iglesia católica, contra la iglesia cristiana, ¿verdad? Cristianismo el que sea. Entonces, dice que ha apresado a más de 50 pastores, es lo que se sabe, y hay una campaña por, por el pastor Ezra ahorita en las redes sociales, en donde uno puede manifestarse para que pueda llegar al gobierno y ejercer presión internacional para su liberación. Entonces, sabemos mucho que en países, las religiones más violentas que se tienen, pues está China, que es uno de los países en donde hay persecución directa contra la iglesia, hay un control férreo contra cualquier iglesia y cualquier movimiento que se levante, que proclame el nombre del Señor, e incluso otras religiones. Se sabe también que en Corea del Norte se dice mucho entre líneas, pero no se sabe con claridad que el cristianismo y los pastores y los líderes son perseguidos y son enviados a campos de concentración. Eso es lo que más sabemos. Y donde hay más persecución también es en la parte de la ventana 1040, en donde están los 82 países menos alcanzados de la tierra y donde están las religiones más grandes de la tierra. Estamos hablando del Islam, está también hablando de India, que representa el hinduismo y el budismo. Hay una persecución directa contra cualquier culto, hermanos, no solamente contra el cristianismo. La persecución religiosa es un fenómeno que se está dando en todo el mundo y que no solamente los cristianos son perseguidos. Los musulmanes no van solo contra los cristianos, sino van contra cualquier culto, ¿verdad? Pero el cristianismo está incluido, en donde ellos sienten que sirviendo a Alá es matar a un cristiano. Entonces, esa parte nosotros conocemos poco, pero quisiéramos que ustedes se unan esta semana a recordar en sus tiempos de oración personal por esas personas que están siendo perseguidas en el mundo. Y
es muy valioso que la iglesia se levante contra ese movimiento y nos permitamos nosotros también apartar tiempo para poder pensar en los que sufren por causa del Evangelio. Y hay una cosa importante que tenemos que recordar. Cuando leemos los textos de la persecución, yo siento que el micrófono está algo con eco, entonces tal vez me lo pueden ver ahí. Cuando hablamos de la persecución, por lo general nosotros pensamos con lástima por estos obreros, pero realmente cuando ustedes leen el texto, los textos que se encuentran tanto en Mateo como hablando de Mateo o el libro de los Hechos, a ver qué pasa con esto. Que tiene que venir el experto Tomás, dice. Ahí está. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias, David, por tu apoyo también. Cuando estamos hablando de los textos que aparecen donde los cristianos aparecen perseguidos, ellos no ven como sufrimiento eso, sino ellos dicen que estaban felices de tenerse por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Entonces, cuando estamos enfrentando ese proceso, obviamente los cristianos están enfrentando ese proceso, ellos no están en la idea de que pobrecitos sino realmente ellos se ven como privilegiados de sufrir por la causa de Cristo y están sufriendo vejámenes ellos y sus familias. Es que el problema es que no van solo por los líderes que están encarcelados, sino van por sus familias que se quedan atrás o que se quedan fuera, y entonces ahí es donde el sufrimiento aumenta, ¿verdad? Bueno, tengamos ese tiempo para poder clamar por la iglesia perseguida en el mundo y también saber, hermanos, que los medios no publican estas noticias, ¿verdad? Sabemos de países que matan sistemáticamente a personas que conocen al Señor. Entonces, vamos a abrir la Biblia al capítulo 10 de Mateo, pensando en la gran comisión. O sea, encontramos aquí en Mateo la descripción de cuando los discípulos fueron enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Debemos recordar que los 12 son enviados de dos en dos a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Pero también se envía a los 70, y los 70 enviados de dos en dos van a las naciones fuera de Israel, fuera del territorio de Israel. Entonces vamos a observar que el mismo mandamiento se da. Y vamos a encontrar aquí en este texto cómo Jesús instruye a sus discípulos sobre la persecución, sobre cómo enfrentar la persecución y sobre el hecho de que van a ser perseguidos. Mateo 10 dice, Mateo 10:16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro
y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner la enemistad entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, es toda una instrucción desde el versículo 1, en el contexto de que el Señor envió a los 12 y a los 70 a la predicación del Evangelio. Una pausa, amados hermanos. Estamos tomando un tiempo los martes para orar. Algunos nos juntamos aquí, estamos juntándonos los martes a las 8 de la noche para orar 1 hora aquí en la iglesia. Y estamos hablando, no vamos a hablar solamente de las necesidades y de los enfermos, sino estamos orando para que Dios muestre el corazón nuestro y nos ayude a tener un corazón como el de Dios, y por supuesto a la iglesia, que la iglesia despierte para tener un corazón completamente dispuesto para el Señor. También estamos tomando este tiempo, algunos hermanos se conectaron con nosotros, no estamos manteniéndonos conectados para orar, pero sí para darles la instrucción de lo que estamos meditando y orando para orar. Entonces, si usted tiene interés en seguir participando en este grupo, y están invitados todos, los que pueden y quieren venir aquí a concentrarse y a acompañarnos, aquí vamos a estar de 8 a 9 de la noche. Y los que no, pueden enviarme un mensajito diciendo: pastor, yo voy a tomar tiempo y yo les voy a mandar un recordatorio, y les voy a mandar también una nota que va a servir como guía de reflexión bíblica para la oración del martes. Martes de 8 a 9 estamos aquí reunidos. Esto no sustituye el culto de oración del jueves, ¿verdad? Esto no es que estamos dejando de hacer una cosa por otra, sino estamos sumando a lo que ya se está haciendo, porque queremos buscar al Señor. Esta martes estábamos orando porque queremos que Dios muestre lo que hay en nuestro corazón, lo que haya en nuestro corazón, y que Él puede entrar y puede mostrarnos a nosotros lo que tiene que mostrarnos. Entonces estamos invitados para poder acudir los martes aquí. Y la otra cosa, nosotros tenemos una página, tenemos un canal de YouTube. No sé cuántos de ustedes han tenido acceso a él. Lástima que se nos fue el técnico, porque yo quería que publicara el canal. Pues usted entra a YouTube y ahí pone Iglesia Amigos Ciudad San Cristóbal. Y al entrar le aparecen a ustedes los sermones. Nosotros tenemos ahí todos los sermones
que se han predicado desde hace buen rato en el programa y estamos integrando los sermones editados, ¿verdad? Si usted no vino, por ejemplo, un domingo y quiere saber qué predicamos hace 2 domingos, pues aquí está el sermón. Usted lo pone y lo puede escuchar y mantenerse activo, ¿verdad? Mantenerse en el pensamiento de lo que estamos predicando. Entonces, hasta ahorita no ha aparecido, pero va a aparecer ya el sermón de la semana antepasada y pasada. Y ustedes pueden aquí encontrar mucha información, quiero decir, mucha enseñanza de la palabra sobre distintos temas, ¿verdad? Y usted puede hacerse amigo del canal. Esa es la primera manera en que uno en YouTube se hace amigo del canal y entonces ya le llega, cada vez que haya publicación, le llega un anuncio de la publicación. Usted puede escucharlo en su casa, mientras hacen los oficios de casa o va en el carro, no sé. Pero quiero anunciarles y decirles, hermanos, que tenemos esta posibilidad en las redes sociales, ¿verdad? En el YouTube. Ahí busca Iglesia Evangélica Amigos Ciudad San Cristóbal y usted se va y comienza y puede escuchar todos los sermones que hemos predicado durante todo el año, ¿verdad? Y ahí están grabados para que usted pueda escucharlos en audio, pueda también escucharlos. La idea es que yo los escucho en audio, ¿verdad? Los pongo el audio y ahí voy. Entonces esto es como una de las cosas que pueden hacer ustedes para instruirse. ¿Qué quiere decir? A veces hay un sermón que me habló a mí y cuando estoy hablando con alguien me doy cuenta que este es el sermón que debe escuchar él. Entonces, mira, te voy a dar esta tarea y escucha esta prédica. Esta prédica tiene mucho para enseñarte a vos sobre este tema, ¿verdad? Aquí tenemos sobre todo lo que hemos predicado, hermanos. Aquí está, ¿verdad? Y pueden acercarse. Muy bien, ya empezamos y comienzo esta mañana. Seremos perseguidos. No nos gusta esa expresión. Será perseguida, hermana. Será perseguido usted por causa de mi nombre. No nos gusta eso, ¿no? No nos gusta ni pensar en ese tema, pero hermanos, hay una realidad que tenemos que enfrentar. Yo lo que he observado y lo que observo en la manera como la iglesia, como el evangelio se ha esparcido, es que hay etapas en donde se está rompiendo la roca, se empieza a abrir la brecha de la predicación del evangelio. Y cuando se comienza a abrir la brecha de la predicación del evangelio, siempre hay resistencia y va a haber ataque para los predicadores, para los que comienzan a llegar. Entonces Guatemala, nosotros oímos de las regiones, de las historias que nos han contado nuestros padres, de cómo ellos sufrieron o cómo sus familias atacaron a los que les llegaron a predicar el evangelio. Mi abuela dice que ella les tiraba agua y les decía, la próxima vez les voy a tirar agua caliente si se acercan aquí. Así era mi abuela, pero ella fue la primera que se convirtió al Señor. Cuando se convirtió, se convirtió. Bueno, y encontramos de pedradas y encontramos de que mientras está celebrándose un culto, hay una revuelta, en fin. Hay esa etapa, pero nosotros ya hemos pasado esa etapa en Guatemala. En Guatemala sí hay resistencia a la predicación del evangelio y también un poco de persecución, pero no es tan sistematizada como lo era antes. Porque los países en donde el evangelio está entrando pasan esas etapas. Entonces, si vamos a penetrar en un mundo oscuro, siempre la entrada de la luz va a ser violenta al principio y va a tener resistencia. Por eso es que hay tribulación. Pero llega el momento, hermanos, como lo que ha pasado en Guatemala. Guatemala tiene una resistencia, pero ya no es violentamente, no es marcadamente violenta físicamente. Ahora tenemos una persecución más ideológica. Ahora se está pensando en cambiar leyes, se está tratando el tema más desde esa perspectiva, en donde se está viendo como derechos que se le dé permiso a las personas y entonces dice la represión del Estado contra la mujer y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay como los valores del evangelio se están confrontando contra el pensamiento y la filosofía de vida que se está dando en el mundo.
Más en países donde hay mucho desarrollo, hay más resistencia ideológica, de manera que uno tiene que hasta pedir permiso. Por ejemplo, nuestros misioneros en España, en Uribe Acosta, Mario y su esposa, ellos tienen que pedirle permiso a los padres para contarles una historia de Jesús, aun cuando sea una escuela de vacaciones. Porque si eso no pasa, lo que ocurre es, los papás pueden ir y acusar de estar sembrando ideas que van contra la filosofía y los conceptos que el Estado está planeando. Entonces, hay cosas así pasando en el mundo hoy. Entonces, la persecución va desde lo más violento hasta lo más sutil. Y es como el diablo está trabajando y como el diablo trabaja en el corazón de los seres humanos. Entra con sutileza y te atrapa y te somete. Y después hace lo que quiere con vos. Porque la Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Bueno, Jesús también nos habló en Marcos capítulo 4, Jesús habló de que la entrada de la palabra tiene una resistencia. Y fíjese que la primera semilla cayó junto al camino. ¿Y quién vino primero? Dice, vino Satanás y la quitó. Pero como no, la segunda cayó en las piedras. Y la Biblia dice que vino la tribulación y la persecución y apagó la palabra. Y como no pudo, si la palabra pasa esa resistencia, dice que vienen los afanes de este siglo y el amor a las riquezas y apagan la palabra. Ya, la idea es que, si se dan cuenta, Satanás entra directamente, pero cuando no puede él apagar el poder de la palabra, usa el siguiente recurso y usa la violencia contra los hijos del Señor. Nos amenaza, nos intimida, nos hace creer que Dios nos está castigando, que algo está pasando porque nosotros estamos en esta idea nueva de seguir al Señor y nos somete. Entonces encontramos toda esa manera como el diablo te persigue y va sutilmente metiéndose. Dice, no, pues tengo que trabajar, si no trabajo no como. Y entonces no hay tiempo para acercarte al Señor. Pero está la semilla que cayó en buena palabra. Y entonces hay semilla, hermanos, que cae en la buena tierra y comienza a producir. Pero hay semilla que pasa todas estas etapas, en donde tiene que sufrir todo. Bueno, vamos a sufrir, dice la palabra. No sé, hermanos, nosotros estamos en un país que es bastante libre y esperamos que no tengamos que sufrir la violencia por la causa de Cristo, pero tenemos que saber que sí hay hermanos que están sufriendo violencia ahora. Bueno, en primer lugar, vean cómo Jesús comienza esta sección de enseñanza. Versículo 16. ¿Qué dice? Leámoslo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿lo tienen? Yo os envío, ¿cómo? Como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno, fíjense que la primera enseñanza que el Señor les dio es, cuando estamos hablando de la predicación del Evangelio y de los que están yendo a buscar a los perdidos, nosotros estamos entrando en un campo controlado por lobos. Pero usted es un cordero. ¿Cuál es la relación entre cordero y lobo? El lobo es violento, es carnívoro. Él mira un animal y lo que mira es almuerzo y cena. ¿Ya? Entonces se lo va a querer devorar, esa es la idea. Así es como la imagen que el Señor utiliza para hablar de la predicación del Evangelio en medio de la persecución. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Claro, él había estado enviando a los 12, había enviado a los 70 para alcanzar las regiones fuera de Palestina. Y el Señor les dijo, yo los estoy enviando porque hay mucha mies que tiene que ser recogida y los obreros son pocos. Entonces, tenemos que ver esta parte. Primero, hay mies, hay pocos obreros y es un mundo poseído por los lobos. Y usted como hijo de Dios o como hija de Dios es enviada ahí como un cordero. Y fíjese que Jesús les dice, hermanos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Bueno, la prudencia es, no busque usted que lo maten directamente, pues, ir a confrontar directamente a los poderes. Bueno, Fox se metió con todo y vivió más tiempo preso que libre predicando el Evangelio. Pero la idea es que uno tiene que hacerlo con prudencia, dice el Señor. ¿Cómo es la prudencia, amados hermanos? La prudencia de las serpientes. No sé si ustedes han visto algunas serpientes, a algunos les da miedo hasta verlas en las vitrinas. Pero nosotros que crecimos en el campo veíamos serpientes constantemente. Pero una serpiente no es confrontativa, en el sentido de que se le deja venir a uno como nosotros vemos en los videos de un león que viene atacando al animal. La serpiente viene y si lo ve a usted, se va. Prudentes. Si usted ve la persecución y usted ve la amenaza y tiene la oportunidad de salir, dice Jesús, salga. Y sencillos como palomas. Corderos, serpientes, la prudencia de las serpientes y la sencillez de palomas en la predicación del Evangelio. Y fíjese, hermanos, que estamos siendo enviados a un mundo que es agresivo, violento. Pero nunca nos dice el Señor que el Evangelio debe ser violento en ese aspecto, sino siempre el testimonio del Evangelio es pacífico, es sencillo, pero es transformador. ¿Por qué? Porque el lobo no se come al cordero, sino que el cordero convierte al lobo. Y ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que está llevándonos a predicarles ahí. Y por supuesto aquí hay varias instrucciones: no lleven alforja, no lleven dinero, porque este es un viaje corto, decimos, ¿verdad? Les mandó ser prudentes y por último también les dijo, hay una cosa que ustedes tienen que saber con el Evangelio. La naturaleza del Evangelio, la naturaleza de la predicación ya tiene, digamos, su espacio de complicación. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados como corderos en un campo donde viven los lobos. Pero también la naturaleza del Evangelio, el poder de Dios, no es lo que nosotros tenemos que olvidar. Están predicando en un mundo caído. Como cordero y lobos no coinciden, sino son contrarios. El Señor dice que el reino de Dios y el reino de las tinieblas no es lo mismo. Estamos entrando con luz donde hay tinieblas, donde Satanás campea, donde es dueño, donde es señor, donde gobierna, dice la Biblia, con fuego, con huestes espirituales de maldad, dominando a las personas, dominando las sociedades, dominando las familias, dominando a los hijos, dominando a los padres. Y tenemos que entender que al penetrar la luz va a golpear las tinieblas ya. Entonces el reino de Dios siempre es así. Y Juan 1:1 dice, aquella luz verdadera venía a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Como el cordero no es comido por el lobo, el evangelio no cae bajo el poder de las tinieblas, sino el evangelio, la naturaleza del evangelio es dominar sobre las tinieblas. Y por eso es que aun cuando hay persecución, no vamos a caer en la trampa del terror, sino estamos entendiendo que la razón por la que hay persecución no porque se trate de nosotros, se trata del mensaje que llevamos nosotros a esas personas. Estamos entrando en un mundo caído, dominado por las tinieblas, dice Jesús. Está dominado por huestes de maldad. Está reinando el Dios de este siglo. Y la palabra dice que seremos entregados a gobernantes. Incluso seremos perseguidos por religiosos en las sinagogas. No deben preocuparse por lo que han de decir, porque el Espíritu de Dios les enseñará lo que tienen que decir. Y por eso es que cuando vemos que los primeros apóstoles son capturados, ellos les decían, no queremos que ustedes hablen más sobre ese nombre. No queremos que digan que Jesús es el Mesías crucificado por los pecados del mundo. Y ellos decían,
Los golpeaban y entonces salían felices de ser dignos de sufrir por la causa del Señor. Díganos a nosotros qué es menester: obedecer a los hombres u obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces hay persecución, amados hermanos, y quizás nosotros no lo estamos teniendo, pero sí hay persecución ahora, y muchos creyentes están siendo, digamos, impulsados a negar la fe. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habléis, lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces, amados, aquí está una manera como podemos intervenir con los que están siendo perseguidos. Usted no está siendo perseguida, pero hay muchos hermanos, miles de hermanos y hermanas que están ahora siendo interrogados. Pidamos que el Espíritu de Dios primero proteja a esas personas. Hermanos, de verdad que nosotros tenemos que entender que Faraón odiaba a Moisés por todo lo que había hecho, pero no se atrevía a tocarlo. Es que hay una manera en cómo Dios protege a su pueblo. La persecución, amados hermanos, va a venir de todas partes, dice. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y claro, aquí está Jesús hablando sobre los discípulos, lo que iba a pasar pronto. Después de su muerte y su resurrección, que iban a ser perseguidos los discípulos, ¿verdad? Pero una cosa importante es que dentro de la propia familia puede haber persecución y manipuleo, y el diablo puede tratar de detenernos. Esta parte de la persecución también tenemos que reconocer que se va a acelerar al final de la venida, previo a la venida del Señor. El discípulo no es más que su maestro, dijo Jesús. Si al padre de familia llamaron Belcebú, que Belcebú era el dios de las moscas, cuando vinieron los fariseos y le dijeron: tú por Belcebú haces los milagros. Y Belcebú, hermanos, era el dios del estiércol, pero no era exactamente el dios del estiércol, sino todos hemos visto estiércol humano, digamos en la vía pública, ahora menos que antes, pero a una hora de estar una pieza de estiércol ahí, está lleno de moscas, cubierto de moscas. Por eso es que a la mosca le subimos, ¿no? Porque nosotros tenemos esa imagen de suciedad. Entonces dice que Belcebú era el dios de todas esas moscas. Entonces Jesús dijo: si a ustedes, si a mí me llamaron, a Jesús llamaron Belcebú, dime qué no harán con sus seguidores. Si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces, amado hermano, usted no tiene que ni intimidarse, sino entender que cuando Dios le escogió para sufrir, va a tener que hacerlo. El Señor manda testificar en medio de la tribulación y en medio de la persecución. Así que estos hombres y estas mujeres que están siendo perseguidos hoy día, siguen predicando el Evangelio. Hay un libro que tengo yo sobre historias de persecución. Dice que tenían a los hermanos cautivos con cadenas, y entonces como no les permitían, digamos, ellos tenían el programa de que hoy es domingo, comenzaban a hacer ruido con las cadenas. Hay un Dios, ¿cómo es? Soy un hombre feliz, ¿cómo es? Ay, no hay Dios tan grande como tú. Entonces ellos con las cadenas: no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Me llama la atención la comparación que hace Jesús con su cuidado y con esta idea de lo que yo os digo en secreto, decidlo a la luz. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Los cristianos que están siendo perseguidos tienen la naturaleza del reino. Mateo 13, en Mateo 4, en Marcos 4, es que el reino de Dios es imparable, hermanos. Cuando ha entrado el reino de Dios, no lo puede detener nada, como la levadura leuda toda la masa. Va a quedar manifiesto de que ustedes son obreros míos, es la idea. Pero también les dice que no deben temer. Y no deben temer a los que matan el cuerpo. Quiere decir que pueden morir algunos hermanos por la causa de Cristo. Van a haber algunos muertos. Nosotros recordamos en la historia de los amigos, las primeras 5 mujeres que vinieron a Boston, las sacrificaron. Las primeras 5 mujeres de los amigos, ¿verdad? Hay 5 mártires de mujeres que fueron muertas cuando venían a la colonia a predicar el evangelio. No temáis a los que matan el cuerpo, porque te pueden matar. La persecución puede matar a algunos, pero no va a matar a todos. Y si Dios me escoge para sufrir, puede ser que yo sea uno de los elegidos. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que hay que temer a Dios, dice el versículo 26. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís al oído, decidlo en plena luz. Lo que os digo a oído, decidlo desde las terrazas. O sea, no se callen, fue el mensaje de Jesús. No debemos temer, porque Dios está en control. En medio de esta persecución, Satanás pareciera que tiene el control al haber apresado a algunos de los hermanos y a algunos de los creyentes. Pero ¿qué dice la Biblia? El versículo 29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo sé, hermanos, que este pasaje nosotros lo utilizamos cuando estamos en aflicción y cuando tenemos un problema y cuando estamos en peligro, ¿verdad? Este pasaje es un pasaje para los que están siendo perseguidos. El contexto es la persecución. Dios tiene el control absoluto de lo que está pasando con usted y conmigo, sobre todo si estoy testificando. Es que los pajarillos se vendían en el templo mismo, tenían las jaulas llenas de pájaros porque el que no tenía para un cordero del sacrificio compraba 2 pajaritos. Porque el pajarito, los pajaritos y los corderos o los cabros se ofrecían por el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, si yo venía a confesar un pecado, yo tenía que ofrecer un animal, la vida de un animal. Entonces, por eso se vendían los pajarillos constantemente. Imagínense, ¿verdad? Cuánta gente yendo a pedir perdón. Los pájaros se vendían a granel, pero ni uno de ellos cae a tierra sin mi voluntad. Me encanta este versículo y esta promesa. Aún los cabellos pocos o muchos de vuestra cabeza están contados. Aún estos cabellos negros todavía o blancos, no sé, están contados. Eso quiere decir que Dios dirige la persecución. Bendito su nombre. Nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera de su control. Pero la persecución tiene también beneficios para la obra de Dios, porque la persecución va a poner a prueba la fe y el seguimiento y el testimonio de la iglesia. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y es que miren, hermanos, como hay tanto campechano ahora, ¿no? Tanto cristiano campechano, que a la primera cosita tropiezan. Pues, hermanos, la iglesia de Dios tiene que ser probada para ser testigo del resucitado. Y entonces para eso no hay otra manera en que
se pueda probar la fe de algunos. Y entonces Dios va a permitir que en medio de las circunstancias usted sea aprobada o sea aprobado. Porque el que me negare, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y claro, Jesús advierte, yo he venido incluso a dividir al padre y a la madre. Pero no, hermano, no es que Jesús nos está llamando a pelear con los hijos o a pelear con los suegros o a pelear entre familia política. No, por causa del reino de Dios y por lo que creemos nosotros acerca de Jesús, vamos a tener persecución. Y tu propia familia te va a presionar y te va a decir, no tienes que estar ahí, sal de ahí, ¿ya? Y te va a presionar y te va a perseguir. Esa es la idea de lo que está diciendo Jesús, que pone en desacuerdo a la familia. ¿Por qué? Porque usted tiene una convicción de lo que Dios ha hecho en su vida, pero la familia piensa diferente y la mejor alternativa que encuentra es presionarlo porque usted está bajo su cobertura. Pero la persecución tiene sus beneficios y una de esas es que va a purificar el carácter de la iglesia, de los seguidores de Cristo. Cuando seamos probados, también el Espíritu de Dios va a trabajar duro con nosotros para que no le neguemos, para saber qué hacer, para saber qué decir, para que nuestro testimonio también resplandezca, amados hermanos y hermanas. Va a haber una estimulación de la predicación cuando nosotros estamos en apuros y estamos siendo esparcidos por causa de la predicación. Dice que los que fueron esparcidos, dice Hechos capítulo 9 en adelante, que los que fueron esparcidos por causa de la predicación hablaron primero a los judíos que vivían fuera del territorio de Israel. Pero dice que otros que fueron esparcidos por la palabra hablaron también a los gentiles y así surge la iglesia de Antioquía, que es la primera iglesia gentil, que es la que va a enviar al apóstol Pablo a predicar sobre los continentes que ya conocemos. Sí, hermanos, necesitamos ser purificados. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, no os sorprendáis por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, porque el fuego de la prueba busca quemar las escorias, purificar la fe. El corazón nuestro tiene que ser purificado, porque el carácter de Cristo tiene que prevalecer sobre nosotros, sobre nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que nosotros queremos. Tiene que prevalecer la palabra. Y porque la predicación sale entonces y corre, el evangelio es predicado con más poder y con más eficiencia y con más eficacia. Por eso surgieron las iglesias. Vea usted, en medio de la predicación, la iglesia estaba cómoda en Jerusalén, pero Dios levantó al perseguidor, el apóstol Pablo. Dice, Pablo asolaba las iglesias, fueron esparcidos excepto los apóstoles. Pero de ahí para adelante comienza un progreso en la predicación del evangelio. Muy bien, terminamos entonces esta mañana esta reflexión. ¿Por qué orar por los que están siendo perseguidos? Porque ellos están en un fuego de prueba. Porque esas personas que los están interrogando y que los están martirizando necesitan oír el evangelio. Y porque el corazón de la iglesia tiene que ser purificado. Y porque la predicación del evangelio tiene que salir de nosotros y de nuestras fronteras para llevarlo a donde no es conocido. La predicación del evangelio se hace en medio de la oposición. Es la naturaleza, lobos que son ganados por los corderos. La luz penetrando las tinieblas. El Espíritu de Dios sustituyendo la voz mía para hablar por mí frente a la persecución. Vea, eso tiene que pasar en la vida de los cristianos. Y predicamos el evangelio porque estamos hablando también de un mensaje que es dirigido a un mundo caído, poseído por las tinieblas, gobernado por Satanás. Por eso usted necesita la palabra como la guía. ¿Por qué? Porque si usted se deja guiar por lo que está pasando en el mundo, usted va a terminar esclavo y va a terminar siendo guiado por las tinieblas. Un mundo que vive en tinieblas, que resiste el mensaje del evangelio. No quiere rendirse al Señor. El Señor promete acompañar a los que predican y a los que sufren por su causa.
La persecución siempre va a tener un beneficio para la predicación. Va a purificar el carácter de los seguidores porque nos prepara para el encuentro con Dios. Por eso se piensa, amados hermanos, que previo a la venida del Señor vendrá una ola de persecución en donde se pondrán en evidencia quienes pertenecemos al Señor. Pues, ¿qué les digo? Estamos hablando de la palabra para pensar también en los que están siendo perseguidos. Hay mucha gente sufriendo. Se habla de miles de perseguidos en el mundo, más en las religiones, en los lugares donde las religiones como Islam, hindú, budismo, ateísmo prevalecen. Pero ahora el socialismo, por ejemplo, en los países europeos, ¿verdad?, de libre pensamiento, donde se han sacudido los valores de la palabra de Dios y diciendo, no queremos que gobierne sobre nosotros. Entonces, la resistencia del pueblo de Dios tiene que ser firme y nos acercamos cada vez más a un punto donde vamos a tener que incluso dar nuestra vida. Pero no estamos ahora, hermanos, en esa situación. Agradezcamos a Dios que estamos en un tiempo de bonanza, pero no olvidemos a los que están padeciendo por el Evangelio. Gracias a Dios. Así que yo les invito a que oremos. Oremos por los que sabemos, por ejemplo, en el mundo musulmán, hermanos. Hay gente sufriendo pérdida de familias, ¿verdad? Hemos oído en las noticias en India, en donde la comunidad se levanta y arrasa con las familias de los que saben que son cristianos y matan docenas de ellos en un solo día. Destruyen iglesias, destruyen templos. Solo que eso no lo publican los medios. Eso se mantiene en oculto. Pero hay medios que están promoviendo eso. Tenemos que ser cuidadosos en cómo lo hablamos. Padre mío, esta mañana estamos aquí estudiando este tema de tu palabra porque queremos ser solidarios con los que están padeciendo por tu causa. Queremos en el nombre de Jesús, Señor, creer lo que tu palabra dice, que estás ahí con ellos, que tú controlas hasta sus cabellos, que tú no vas a dejar que sus vidas caigan a tierra, que no vas a dejar que los enemigos los dobleguen, sino que prevalezca el poder del Espíritu en ellos, para que sean fuertes, valientes y temerosos tuyos, Señor, y que pueda la predicación del Evangelio prevalecer. Oramos por el pastor Ezra, Señor, que representa a muchos pastores que han sido apresados por el gobierno. Protege sus vidas, Señor. Y oramos en el Señor contra estos sistemas de gobierno que van contra tu palabra, Señor, que es vida y es esperanza y es luz. Oramos también, Señor, por los que están en cárceles, por los que están en campos de concentración. Oramos por las familias que han perdido a sus seres queridos por causa de la persecución. Y oramos que la luz del Evangelio pueda brillar más. Y Señor, nosotros queremos estar comprometidos con seguirles sosteniendo y con seguir creyendo, Padre mío, que el día de tu llegada se acerca. Por lo tanto, debemos revestirnos de Cristo Jesús y de su palabra para poder resistir el día malo. Oramos, oh Señor, que tu pueblo sea glorificado, glorifique tu nombre más bien, Señor, y que tu nombre sea glorificado por tu pueblo en todas las naciones de la tierra, donde tu nombre es proclamado este día. Oramos, oh Dios, que nos enseñes a prevalecer en medio de la prueba, a resistir en el día malo, a no doblegar nuestro corazón frente a lo malo, sino
a superar lo malo con lo bueno, Señor, y a darnos un carácter de resistencia para sostener la obra en el campo misionero y en la predicación del Evangelio. Oramos por todos los obreros que predican en campos, Señor, donde cada día es caminar en un campo minado, porque puede ser ese el último día para ellos. Pero tú, Señor, dice tu palabra, eres su pastor, que los guías por sendas de justicia y sabes cómo llevarlos cuando andan ellos en valles de sombra y de muerte. Que tú guardes sus corazones, Señor. Así que levantamos un clamor por la iglesia perseguida esta mañana y pedimos que tu nombre sea glorificado. Pedimos, oh Señor, el poder de los corderos para transformar lobos. Pedimos el poder de la luz para penetrar las tinieblas. Pedimos la resistencia, Señor, de estas personas que dieron su vida por ti. Pedimos el corazón de Cristo, Señor, para poder mantenernos firmes para hacer tu voluntad preciosa, aun cuando esto implique dar nuestra vida por otras personas. Por eso pedimos que el Espíritu de Dios nos capacite para ser ese tipo de seguidores. Oramos, oh Dios, para que tú seas glorificado en nuestras vidas este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mucho ánimo, amados hermanos. Sigamos entonces en este tiempo de intercesión y sigamos fieles al Señor. Estamos con el ganador, hermano, Jesús, el que es la luz del mundo y que ha dicho, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que ánimo esta semana en todo lo que hagamos. Dios les bendiga.